Desde el versículo 4 hasta el versículo 11, una de las cosas que vamos a mirar nosotros aquí es que el apóstol Pablo está hablando de varios dones espirituales. De hecho, hablamos en cuanto a ello, ¿verdad? Cuando estuvimos discutiendo el tema de los dones espirituales específicamente, cómo se reciben, perdón, quién lo recibió, su duración, todo eso lo estuvimos hablando. Pero quiero mirar algo aquí en el versículo 4 al 11. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Habla ahí entonces de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y cómo la deidad está envuelta en todo ámbito espiritual de la iglesia. Uno es el trabajo del Espíritu Santo, otro ve el trabajo del Señor Jesucristo y el Padre, pero miramos que la deidad activamente está trabajando. Versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho, porque a este es dada por el Espíritu Santo palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Cuántos dones de los que miramos aquí están relacionados con el tema que vamos a tratar en esta mañana? De los que leímos ahí, ¿cuántos? ¿Cómo? Sanidades, no, específicamente con este tema, el don de lenguas. ¿Cuántos de los dones ahí son dones que están conectados directamente con el don de lenguas? Dos. ¿Cuáles dos? Dos cosas, ¿verdad? Son importantes. No solamente el hecho de poder hablar en lenguas, pero ya es a interpretarlas él mismo o que alguien más las interpretara. Ahora, no podemos dudar, ¿verdad?, que la Escritura sí nos habla de ciertos dones espirituales, los milagros, ¿verdad?, todo eso, que hay que recordar fueron dones espirituales que estuvieron solamente en el primer siglo, mientras que la Biblia estaba siendo escrita, mientras que el resto, ¿verdad?, de la revelación de Dios estaba en el proceso de ser completada para poder entregársela al ser humano. Por lo tanto, los dones espirituales tuvieron su propósito, tuvieron su duración, y hoy en día no hay dones espirituales, ¿verdad? Esto es cuando entendemos la enseñanza de las Escrituras con respecto a esa parte milagrosa. Ahora, con todo esto, hablar de el don de lenguas, yo les pregunto a ustedes, ¿dónde encontraríamos información en la Biblia acerca de eso? Obviamente, todo alguien diría, pues lo encontramos aquí en 1 Corintios capítulo 12. Pero si yo quisiera hacer un estudio acerca del don de lenguas, ¿dónde comenzaría? ¿En Hechos? ¿Hechos qué? Hechos 2, ok. ¿Es la única parte donde habla ahí acerca de el don de lenguas? ¿Dónde más estudiaría? En primer lugar, quiero comenzar con esto. ¿Cuál es el contenido del Nuevo Testamento en relación al tema de los dones espirituales? ¿Cuántos escritos hay en el Nuevo Testamento? ¿Cuántos, hermana Irma? ¿Cuántos escritos hay en el Nuevo Testamento? Libros, cartas. 27, ok. Vianed, ¿cuántos autores de esos 27 escritos? No. Hermana María Amné, le voy a ayudar a su hija. Y si no, tu tía te quiere mucho, te voy a ayudar a la hermana Esmeralda, no te preocupes. ¿Cuántos autores aproximadamente? Solamente del Nuevo Testamento. Ok, todos acá, a ver, hermana, ahí continúe. A ver, ¿quién sabe cuántos? Lili, 8. ¿Todos están de acuerdo con eso? Aproximadamente 8. Bueno, vamos a mirarlo. 27 escritos, ¿verdad? Desde Mateo
hasta Apocalipsis son 27 escritos. 8 escritores. Bueno, ¿cómo sabemos que son 8? Bueno, empezamos con los 4 evangelios. 4 evangelios, 4 autores: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hechos, ¿quién lo escribió? Lucas. En el primer tratado, Teófilo, te escribí, ¿verdad?, acerca de estas cosas. Y luego de ahí empieza Romanos, primera, segunda de Corintios, Gálatas, vamos, todas las cartas. ¿Quién escribió las cartas? Desde ahí hasta, prácticamente hasta Hebreos, ¿verdad? El apóstol Pablo. Luego tenemos primera, segunda, tercera de Juan, pues ya está, obviamente fue el apóstol Juan. Tenemos también Apocalipsis, fue el apóstol Juan. Pero luego tenemos las epístolas del apóstol Pedro, él es otro, ¿verdad? Tenemos también a Santiago y tenemos también a Judas. Ahora, aunque Hebreos siempre ha habido un debate, ¿verdad? Porque de todas las demás sabemos quién las escribió. Pero Hebreos siempre se ha dicho, bueno, no se sabe realmente quién es el autor. Hay algunos que dicen que es Pablo, hay algunos que dicen, bueno, pues pudo haber sido alguien más, probablemente alguno diferente de los demás escritores. ¿Verdad? No vamos a entrar tanto en detalle. Personalmente, yo lo puedo decir personalmente, en mi estudio de la epístola de los Hebreos, yo llego a la conclusión que es el apóstol Pablo quien la escribió. ¿Por qué? Por la razón como se escribió el libro o la epístola de los Gálatas, la epístola de los Romanos, donde él discute mucho sobre la ley y ciertos aspectos de la ley, la manera en cómo menciona a Timoteo y la relación que menciona con Timoteo. Todo esto, ¿verdad?, me lleva a mí a la conclusión de que fue el apóstol Pablo quien escribió el libro de Hebreos. Ahora, obviamente, quien lo haya escrito, ¿verdad?, independientemente es un libro que es inspirado por su contenido y es un libro, ¿verdad?, que pertenece al Nuevo Testamento por la enseñanza que encontramos en el resto del Nuevo Testamento. Pero el punto aquí es, ¿verdad?, que encontramos que hay 27 escritos en el Nuevo Testamento, por lo menos 8 autores, e incluso si vamos y contamos cuántas congregaciones son mencionadas, por ejemplo, la iglesia en Pérgamo, la iglesia en Listra, la iglesia en Derbe, en Iconio, ¿verdad? Todas estas congregaciones son mencionadas, la iglesia en Roma, la iglesia en Antioquía, y podríamos mirar que hay por lo menos unas 27 iglesias que son mencionadas por nombre. Ahora yo hago la pregunta, ¿cuántos de estos escritos, cuántos de estos escritores y a cuántas de estas iglesias se les habló sobre el don de lenguas? Es lo que empezamos a llamarle un estudio inductivo de la palabra de Dios. El estudio inductivo yo comienzo a considerar, en primer lugar, todo el Nuevo Testamento, que es donde yo voy a encontrar información sobre el don de lenguas. En segundo lugar, voy ahora a comenzar qué escritos específicos, qué autores específicos y a qué audiencias específicas se les mencionó este tema del don de lenguas. La conclusión a la que podemos llegar, la tengo ahí en la pantalla. Lucas menciona los dones de lenguas de una manera indirecta, como parte del registro, ¿verdad?, que él está escribiendo. Lucas escribió Hechos, ¿verdad? Y en Hechos no se habla del don de lenguas como una doctrina, sino más bien se habla del don de lenguas como algo que es parte del relato que él está hablando. Sin embargo, el apóstol Pablo es el único que sí habla en detalle sobre este don espiritual y lo menciona específicamente a una iglesia, a la iglesia en Corinto. Ahora, eso no implica que este don no estaba en las demás iglesias, porque sí estaba. ¿Verdad? Lucas nos menciona que, por ejemplo, aquellos que fueron bautizados por Pablo profetizaron y hablaron en lenguas. Hechos capítulo 10, Lucas nos dijo que en la casa de Cornelio recibieron el bautismo del Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces miramos desde que en la iglesia abundaba el don de lenguas. Pero lo que quiero decir con esto, que el apóstol Pablo, de entre todos los escritores, es el único que viene a enseñar doctrina específica en cuanto al don de lenguas. Pedro no enseñó doctrina en cuanto a ello, Lucas no enseñó doctrina en cuanto a ello. De manera indirecta, él nos da información sobre este don, mas no es algo que ese es el tema directo del cual estaba hablando. Era un tema incidental, ¿verdad? Eso implica que entra como parte de su relato de lo que él estaba dando a conocer, pero no era el tema bajo consideración. ¿Sí me entienden en este punto? Sí, ¿verdad? Bueno, lo que miramos entonces ahora, hermanos, que esto es toda la información que tenemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que Pablo, en detalle, solamente habló de este don en la primera carta a los Corintios, específicamente en el capítulo 12 y en el capítulo 14.
Ahora, con eso en mente, vamos a ir a Hechos capítulo 2, versículo 4, y aquí vamos a mirar todas las citas en el Nuevo Testamento que mencionan los dones de lenguas. Hechos capítulo 2 y el versículo 4. De hecho, les voy a pedir que me lean los que están ahí en la pantalla. Alguien que me lea Hechos capítulo 2, versículo 4, Hechos capítulo 2, versículo 6, y alguien que me lea Hechos capítulo 2, del versículo 8 hasta el versículo 11. Okay. Versículo 6. Okay. Ahora noten ustedes, antes de que leamos del 8 al 11, que en ambos de estos textos, el versículo 4 dice que aquellos que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, los apóstoles, estaban hablando en otras lenguas. Luego en el versículo 6, los que estaban escuchando, dice que ellos les oían hablar en su propia lengua. Ahora, nota el versículo 8 al 11. Dice ahí, ¿cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido, partos, medos, elamitas y todos los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en Ponto y en Asia, Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ahora, ¿cuántas veces aparece la palabra lenguas? Varias ocasiones, ¿verdad? La miramos en el versículo 4, la miramos en el versículo 6, la miramos también otra vez en el versículo 8 y lo miramos nuevamente en el versículo 11. Ahora, miramos ahí que todas veces aparece la palabra lenguas. Este tema, hermanos, es muy hablado y muy discutido entre las denominaciones, especialmente en el pentecostalismo, ¿verdad? Se habla mucho de este tema acerca del don de lenguas. Pero aquí miramos la palabra lenguas que aparece varias veces en estos textos. Aquí es donde es importante ahora mirar las palabras hebreas, las palabras griegas, perdón. En el versículo 4, noten ustedes que dicen que los apóstoles estaban hablando en otras lenguas. Ahí la palabra lenguas es la palabra glosa. Y lo que esa palabra significa, ustedes tienen en la pantalla, dice que está hablando de un lenguaje o está hablando de un dialecto que es usado por un grupo particular de personas o, ¿verdad?, que es utilizado y es otro idioma, lenguaje o dialecto que es diferente al de otras naciones. Eso es lo que es el significado literal de la palabra glosa. Está hablando de un lenguaje, de un idioma, de un dialecto. Un lenguaje, idioma o dialecto que es específico a un grupo de personas y que es distinto del de otros lugares. En este caso, ¿verdad? Uno es el lenguaje de aquí de Estados Unidos, inglés. Otro es el lenguaje en Japón, otra nación tiene su lenguaje, el japonés, ¿verdad? Usted va para Brasil, ellos tienen su lenguaje o su idioma, ellos allá hablan portugués. Eso es lo que está hablando, que la palabra glosa significa idiomas o lenguajes específicos a una región y a un grupo de personas que es diferente de otras regiones y otros grupos de personas. Por lo tanto, lo que la Escritura nos revela, que lo que los apóstoles hablaban eran idiomas. No eran ruidos que nadie podía entender, sino idiomas con palabras que tenían significados. Segundo, esto es confirmado por la audiencia, porque en el versículo 6, los que los escuchan hablar, dice que cada uno les oía hablar en su propia lenguas. Pero aquí ya no es la palabra glosa, aquí es ahora la palabra dialectos. Y esa palabra dialectos también está hablando de un lenguaje peculiar a un grupo de personas o a una nación. Ese es un dialecto. Por ejemplo, partes de México, ¿verdad?, todavía hay dialectos. Si usted va especialmente para lugares hacia el sur, ¿verdad?, especialmente en las comunidades donde hay gente que descienden, por ejemplo, de los mayas, ellos hablan español,
pero también tienen su dialecto maya. Habla, ¿verdad? Por ejemplo, va a lugares más hacia el sur, por ejemplo, en Guatemala, ¿verdad? Otros países de Centroamérica, también miramos que allá también hay ciertos dialectos. Está el idioma, ¿verdad? Que es español, pero también hay ciertos dialectos. No son palabras que no tengan significado, son palabras que son específicas a un cierto grupo, pero, ¿verdad? Tienen su significado. Por lo tanto, lo que la Biblia nos enseña que cuando leemos en Hechos capítulo 2 que estaban hablando en lenguas, literalmente está hablando de idiomas con palabras que tenían significado. Pero normalmente cuando ustedes hablan con alguien de las denominaciones, ¿qué es lo que hablan de las lenguas? ¿Qué es lo que enseñan? No enseñan esto, ¿verdad? Ellos dicen es que el Espíritu Santo entra, yo no sé lo que el Espíritu Santo diga, pero yo, ¿verdad? Soy poseído o poseída y comienzo a hablar. Pero la Escritura no está hablando de eso. Y ruidos, ¿verdad? Que no tengan significado. Está hablando de lenguajes que sí tienen un significado, ¿verdad? Eso es lo que miramos en primer lugar, ¿verdad? En cuanto a esta palabra. Ahora, ¿cuántos lenguajes estaban representados allí en Hechos capítulo 2 de ese momento? Como 15, unos 15 o 16 más o menos, ¿verdad? Dependiendo cómo los contemos. Yo lo pongo, ¿verdad? Que ahí sí había diferentes lenguajes, idiomas o dialectos que son mencionados. Y del versículo 8 al versículo 11 nos habla de dónde venían. Unos venían de Asia, otros venían de África, otros del Ponto, unos eran romanos, otros eran judíos, otros eran, ¿verdad? De diferentes árabes. Había muchos diferentes personas de diferentes países, de diferentes naciones, y cada uno de los que habían venido a Jerusalén dicen, nosotros que venimos de Arabia, los escuchamos hablar en árabe. Los que venimos de Roma, obviamente el latín era el idioma de ellos. Los que venían, por ejemplo, de África, dependiendo qué región de África, ese era el lenguaje que estaban escuchando. Todos los apóstoles, cuando estaban predicando el evangelio, todo lo que leemos en Hechos capítulo 2, mientras ellos lo predican, los que lo están escuchando, escuchaban ese mensaje en su propio lenguaje. ¿Qué implica esto? Que cada apóstol que estaba ahí estaba hablando, vean, diferentes lenguas que podemos entender hasta este punto. Ahora, hay más textos que hablan del don de lenguas. Hechos capítulo 2 fue el primero. ¿Dónde volvemos a escuchar otra vez el don de lenguas? Si nos vamos en orden. ¿Dónde aparece otra vez? Hechos capítulo 10. ¿Todos de acuerdo? ¿Hay un texto antes o un texto después que hable del don de lenguas? No, ¿verdad? Hechos capítulo 10. Vamos ahora para Hechos capítulo 10, versículo 46. Hechos 10, 46. Y le voy a pedir a la hermana Francis si lo puede leer. Hechos 10, 46. Ok. ¿Ahí quién estaba hablando en lenguas, Francis? No, no eran los apóstoles ahí. Manatere, ¿quién estaba hablando en lenguas ahí? No. Era Cornelio y su familia. Recuerden, Pedro les está predicando. Pedro es apóstol. Pedro puede hablar en lenguas. Pero aquí él vino y le está predicando el evangelio a Cornelio y a todos los que estaban en su casa. Mientras él está predicando, el Espíritu, ¿verdad?, descendió sobre ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas. A eso es a lo que se refiere. ¿Por qué propósito, por qué razón Cornelio y su casa estaban hablando en lenguas? Parte de lo que Pedro ya había mencionado en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Que es para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamara. Eso incluía a los gentiles. Los gentiles también iban a recibir dones espirituales. Pero aquí específicamente, como es la primera vez que un gentil lo recibe, es para dar a entender que los gentiles también iban a formar parte de la iglesia. Que hasta este momento, ¿verdad?, la mayoría le hablaban solamente a judíos. Y de aquí para adelante los gentiles están conformando parte de la iglesia. Es lo que miramos aquí. Ahora, algo más. El siguiente texto, ¿dónde volvemos otra vez a leerlo? Los voy a quitar de la pantalla para que no los miren. ¿Cuál es el siguiente? Ya en Hechos capítulo 2, por primera vez, dones de lenguas,
los apóstoles están predicando. Hechos capítulo 10, Cornelio y su familia o los de su casa los reciben y están hablando en lenguas. ¿Dónde otra vez pasa el don de lenguas? Hechos 19:6, ¿quién dijo? ¿Usted? Léalo, hermana, se lo puede leer, por favor. Hechos 19:6, ¿qué dice? Ok, ahí quienes la recibieron. Bueno, no necesariamente que Apolo los había bautizado, pero habían sido bautizados, ¿verdad?, del bautismo que él predicaba, que era el bautismo de Juan el Bautista. Y ellos, como habían sido bautizados con un bautismo que ya no estaba vigente, Pablo procede a bautizarlos con el bautismo correcto. Recuerden que lo que es Hechos 2:38, bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y luego había otra promesa, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cómo lo recibieron? Por la imposición de las manos de Pablo. Recibieron el don del Espíritu Santo en la forma de ¿qué? De lenguas que ellos estaban hablando y profetizando. Eso es lo que ellos recibieron. Entonces miramos aquí, ahora con qué propósito, para que ellos predicaran. ¿En qué ciudad se encontraban? En Éfeso. ¿Dónde estaba Éfeso? ¿Dónde se encuentra Éfeso actualmente? ¿Qué país se encuentra Éfeso? ¿Cómo? ¿En Asia? Bueno, es en Asia, pero ¿qué país asiático se encuentra Éfeso? A ver, Wesley, ¿dónde se encuentra Éfeso? En Turquía, ¿verdad? Turquía. Ahora, Éfeso normalmente se viene a comparar a una ciudad como lo es, por ejemplo, hoy aquí en Houston. ¿Por qué es famoso Houston aparte de la NASA? No nada más por la NASA, ¿verdad? Pero aparte de la NASA. Que la NASA ni siquiera está en Houston, está en Clear Lake, ¿verdad? No es parte de Houston. Bueno, gente, la diversidad de muchos países, pero ¿por qué vienen aquí? Por los puertos. ¿Y los puertos qué es lo que hacen? ¿Qué hay en los puertos? Y no me digan barcos, ¿verdad? Porque obviamente hay barcos, pero llegan todos los cargamentos de lugares que vienen de donde, de China, de Europa, de donde quiera. Y llega ese cargamento y mucha gente entra y sale de Houston diariamente. ¿Por qué? Porque vienen, toman su carga, pues ahí vas a ver sí vas a ver porque eso viene. Vienen, agarran su caja y se la llevan, para donde sea, ¿verdad? Si los mandan para Arkansas, para Oklahoma, para donde los mandan ellos van. Hoy en día eso es lo que pasa, ¿verdad? La gente viene al puerto, levantan sus cargas y aquí entra y sale gente todo el tiempo. Ahora es diferente el contacto que hay. Éfeso era lo que era, una ciudad donde estaba uno de los puertos más grandes de Asia. Y todo lo que entraba en todo el continente de Asia, lo que era en Galacia, Capadocia, el Ponto, ¿verdad? Todos esos lugares, entraba por Éfeso. La gente venía de todos los lugares, llegaba a Éfeso, pero en ese tiempo no era con camiones. Obviamente tenían sus burros o sus mulas o lo que fuera, los cargaban en sus carritos y ahí llevan el cargamento para el lugar donde ellos eran, pero tenían que venir para Éfeso. Por eso ahí miramos que la razón que ellos recibieron el don de lenguas, porque como venían gente de todas partes de Asia, no solamente para mirar el gran templo de Diana, diosa de los Efesios, pero también por motivo del comercio, mucha gente venía con muchos lenguajes. Pablo entiende esto, el Espíritu Santo lo entiende y Dios lo sabe, y estos hombres que fueron bautizados por Pablo y están en Éfeso, era con el propósito de que el evangelio se siguiera expandiendo, que no hubiera una barrera de lenguaje, ¿verdad? Que ellos pudieran predicar el evangelio y que lo pudieran predicar a cualquier persona. Por esa razón lo miramos ahí, ¿verdad? En el lugar en Éfeso. Después de Hechos 19, ¿dónde más encontramos el don de lenguas? ¿Dónde nuevamente? Se los monto porque todo esto ya lo hemos estudiado, ¿verdad? En todos los temas, los 4 o 5 meses que estuvimos hablando del Espíritu Santo. Como 6 meses, yo creo. ¿Dónde? ¿Qué dice 12 días, hermana? Ok, ahora ahí miramos, ¿verdad? Que habla
que unos tienen diversos géneros de lenguas. ¿Qué implica eso? Que un hermano podía tener el don de hablar un lenguaje o diversos tipos de lenguajes, ¿verdad? Ahora, ¿de qué manera? De una manera milagrosa. No lo habían estudiado el lenguaje, no habían crecido probablemente en esa cultura, más sin embargo ellos sin haber estudiado ese lenguaje podían hablar en varios diferentes lenguajes. La otra dice, había otros que probablemente no los podían hablar a la perfección, pero los podían interpretar, traducirlo, ¿verdad?, a otro idioma en el cual se estaba predicando, y por lo tanto miramos aquí, ¿verdad?, que eso era necesario. Yo les hago la pregunta a ustedes, ¿por qué razón era necesario que se hablaran dones de lenguas y que se pudiera hablar en todos los lenguajes posibles en el primer siglo? ¿Por qué razón? Miguel, ¿qué Biblia tienes tú? Reina Valera. ¿Qué lenguaje está? Pues en español. ¿Tienes más Biblias en tu casa? ¿Otros idiomas? ¿En inglés? ¿Qué versión? ¿Ah? La King James, ok. Y aquí yo pienso que no voy a preguntar más, ¿verdad? Porque yo pienso que la mayoría aquí o hablamos inglés y español o probablemente nomás español, pero si tuviera en otro lugar y tuviera con hermanos que vienen de China, yo estoy seguro que tienen su Biblia traducida al chino. Hay gente aquí en Houston que vinieron, por ejemplo, de algún lugar en Europa, de Romania, ¿verdad? Y tienen la Biblia traducida en el idioma de ellos. Lo hablo porque hoy en día la Biblia está traducida en diferentes lenguajes para que la gente la pueda leer, la pueda entender y pueda obedecer el Evangelio. En el primer siglo no había una Biblia que traducir, no había un Nuevo Testamento que traducir. El Nuevo Testamento eran los hombres inspirados. Llega Pablo y Pablo predica y Pablo puede llegar y traer la Biblia en cualquier versión. Porque si Pablo iba para Éfeso y se encontraba con alguien de Capadocia, él podía hablar con alguien que hablaba el lenguaje de Capadocia. Si Pablo iba para Roma y allá hablan en latín, Pablo les hablaba en latín. Si Pablo va para Grecia, les habla en griego. Pero ¿cuál es el Nuevo Testamento? Pablo, su mente inspirada, que tiene el mensaje de Dios y por inspiración él hablaba. Por eso la necesidad del don de lenguas. Porque en el primer siglo no había Nuevos Testamentos escritos. Se estaba escribiendo apenas en ese momento. ¿Qué está haciendo Pablo? Escribiendo cartas a los hermanos en Corinto. ¿Y qué está diciendo también Pablo a los hermanos en Tesalónica? La carta que es enviada a ustedes, dénsela a la iglesia, menciona otro lugar, no me acuerdo si en Colosas, y también la de allá, lean ustedes la carta de ellos. ¿Qué está hablando de un intercambio de cartas? Porque ahora sí se están comenzando a escribir las cartas. Pero mientras que las epístolas no estaban siendo escritas, ¿dónde estaba el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento eran los hombres inspirados. Pablo, Esteban, Bernabé, Felipe, Pedro, Santiago, Judas, hombres que te habían recibido la imposición de las manos de un apóstol y podían predicar por inspiración el mensaje de Dios. Ellos eran la Biblia. Ellos eran las Biblias ambulantes. Por eso cuando Pablo bautiza a estos hombres, recibieron dos dones espirituales: el don de profecía y el don de lenguas. ¿Cuál era el don de profecía? Que ellos podían hablar el mensaje de Dios, el Nuevo Testamento, verbalmente. Pero una vez que ya el Nuevo Testamento se ha escrito completamente, ya no hay necesidad de los dones de lenguas, porque la Biblia ya ha sido traducida a todos los lenguajes, o la mayoría de los lenguajes, ¿verdad? De ahí la razón y la necesidad de los dones espirituales en Hechos capítulo 12. Sin embargo, hacemos aquí la pregunta, nota lo que dice Primera de Corintios, capítulo 12 y el versículo 30. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. En la iglesia no todos hablaban en lenguas, y no todos hacían milagros, y no todos podían interpretar lenguas. Eran solamente ciertos hermanos que habían sido escogidos para poder hacerlo. Pero ¿qué enseñan las denominaciones hoy en día? Si tú no hablas en lenguas, tú no eres aprobado por Dios, no eres hijo de Dios, y por lo tanto
Ahora sí, como le dijeron a Simón, no tienes parte ni suerte en este asunto. En las denominaciones, normalmente hoy en día, erróneamente, les enseñan que si no hablas dones de lenguas es porque no has orado para que el Espíritu Santo venga sobre ti. Pero hermanos, Pablo estaría en contra de ellos, porque Pablo dice, no todo mundo, no todos hablan lenguas y no todos pueden interpretar lenguas, solamente había unos cuantos que podían hacerlo. Y es lo que miramos ahí, ¿verdad? Entonces en 1 Corintios capítulo 12. Pregunta, ¿hay algún otro texto que hable otra vez del Espíritu Santo, de los dones espirituales, especialmente el de lenguas? Ya miramos Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 19, 1 Corintios capítulo 12. ¿Hay algún otro lugar? ¿Cómo? En el 14. El 13 menciona que las lenguas van a terminar, ¿verdad? Pero el capítulo 14 sí nos habla un poquito más detallado sobre las lenguas. Y hay ciertos versículos que quiero leer. Miren 1 Corintios capítulo 14 y el versículo 2 primeramente. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Noten lo que dice también ahora el versículo 26 al 32. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Versículo 27, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen, y si a alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Note lo que dice el versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Aquí está siendo específico. La manera como ellos habrían de utilizar los dones espirituales en la iglesia. Dice, si hay alguien, recuerde, en ese tiempo el servicio hubiera sido un poquito diferente a lo que hacemos aquí nosotros. Porque, por ejemplo, ¿quién predicó el sermón ahorita en la mañana? Yo, ¿verdad? ¿Por qué lo prediqué? Bueno, tenemos un calendario, tenemos un schedule, ¿verdad? Que quién va a predicar. ¿Y qué hago yo? Bueno, yo con anticipación me preparo. Me pongo a estudiar un tema, lo preparo, lo estudio, lo repaso, y luego ya llega el día, yo vengo y predico ese tema. Hubo preparación. En la iglesia primitiva, recuerden que ellos no tenían un Nuevo Testamento para leer. El Espíritu Santo, de una manera milagrosa, en el momento, inspiraba al hermano que iba a dar el mensaje. Por eso, si alguien tiene profecía, que el hermano se levante y predique, que enseñe para que todos aprendan. Pero si en ese momento el Espíritu Santo a otro hermano, ¿verdad?, que también es inspirado, en ese momento le revela algo importante que se le tiene que dar a conocer a la iglesia, que el primero se baje y entonces el hermano, ¿verdad?, que se pueda parar y él pueda hacerlo. Noten ustedes que aquí está hablando él del orden. Incluso dice, aquellos que hablan en lenguas, no quiero que todos estén hablando al mismo tiempo, que hable uno. Ya terminó, que se baje, que se siente y que pase el segundo. Háganlo por turno. Miramos aquí entonces que el apóstol Pablo ahora está hablando la manera correcta en cómo utilizar los dones espirituales dentro de la iglesia. Pero las denominaciones que tienen dones espirituales de lenguas, ¿qué hacen? Todo el mundo habla al mismo tiempo. Todo el mundo está hablando al mismo tiempo. Noten ustedes lo que dice hay un versículo aquí que encontramos, ¿verdad? El apóstol Pablo, versículo 27. Dice, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos o por más, y por turno y un intérprete. Y si no hay intérprete, calla en la iglesia y hable para sí mismo. Del versículo, ¿es el 31? Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. No, era el versículo 33, ¿verdad?, que quería leer. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Por qué dice que Dios es un Dios de confusión y no es un Dios de orden y no un Dios de confusión?
Ujú. Bueno, ¿y qué hay del versículo 23? Note lo que dice el versículo 23, que es más parecido a lo que está diciendo usted. Dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Y qué es lo que aparece ahí? Un desorden, una locura, y están haciendo exactamente lo que Pablo había dicho. Ahora la diferencia, que en el tiempo de Pablo sí había dones legítimos de lenguas. Los de hoy en día, puros charlatanería, ¿verdad? Puras mentiras, no hablan en lenguas. Y lo que sí miramos aquí, que el apóstol Pablo dice, todo lo que tiene que ver con las cosas del Señor tiene que ser decentemente y en orden. Eso implica que aquellos que tenían dones espirituales podían abusarlos. Y la iglesia estaba abusando los dones de lenguas. Por alguna razón, era uno de los dones que ellos estaban abusando, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, obviamente aquí habla muy claro en cuanto a la manera como deben de utilizarse. Quiero terminar con esto último, hermanos, ¿verdad? Ahí están todas las referencias, ¿verdad?, que les había puesto abajo, son todas las que ya habíamos leído. Pero quiero terminar con esto rápidamente. Falsas enseñanzas sobre el don de lenguas. Número 1. Obviamente hay muchas, ¿verdad? Pero una que aún están en vigencia. Pero ¿qué dice 1 Corintios 13:8? Cesarán las lenguas, ¿verdad? Eso implica que cuando el apóstol Pablo escribe 1 Corintios capítulo 13 y versículo 8, él nos está diciendo que iba a haber un tiempo en el cual las lenguas iban a dejar de existir. Cesarán las lenguas implica se van a acabar, ya no van a estar vigentes. Y no solamente nos dice que se iban a acabar, nos dice cuándo. ¿Cuándo se iban a acabar, Francis, las lenguas? Cuando viniera lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto? Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Si entonces la escritura puede perfeccionar, la escritura es perfecta. Y si eso es lo perfecto, entonces ya llegó lo perfecto, ya no hay necesidad, ¿verdad?, de lo que era en parte. ¿Qué es lo que dice Pablo? En parte profetizamos, ¿verdad? Pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Aquello que era temporal. Entonces, esa es una falsa enseñanza, que aún están en vigencia porque se acabaron cuando llegó lo perfecto y todo el Nuevo Testamento ha sido revelado y toda la Biblia ha sido completada, ya no hay más revelación. Otra falsa enseñanza, ellos dicen, no, es que ese que ya no puedo controlarlo. Usted habla con una persona de una denominación, dice, ese cuando llega, dice, eso es algo que toma todo el poder y yo no puedo hacer absolutamente nada para controlarlo. Pero ¿qué dice 1 Corintios capítulo 14 y versículo 26? Que pues hay, hermanos, cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y uno interprete. Tiene que haber un orden aún en los dones espirituales. Y todavía el versículo 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. No es al revés. No es que el que tiene el don espiritual está sujeto a la voluntad del don espiritual. No, dice. El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Esa mentira de que, es que soy incapaz de controlarlo. No, eso es una gran mentira. Porque si realmente tuvieras el don espiritual de las lenguas, entonces tuvieras la capacidad de controlarlo y entender que cuando no es tu turno, no es tu turno y te quedas callado. Y entender que si no hay quien te interprete, entonces no vas a hablar porque la iglesia no va a entender. Eso es lo que la Biblia enseña en cuanto a estos dones. Hermana Irma. Uh-huh. 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 ¿Y cuál era el propósito? Para edificación. Para edificación, si tiene alguno salmo, tiene alguna revelación, ¿verdad? Hágase todo para edificación. El propósito era edificar a la iglesia.
no engrandecer al que tenía el don espiritual y que él se creyera, es que yo soy espiritual y yo soy especial y yo tengo los dones espirituales. No, tú nada más eres un siervo y tu propósito es edificar a la iglesia. Ese es el propósito de los dones espirituales. Y el último, que yo puedo mirar aquí también, que ellos decían dicen, ¿verdad?, que el don más importante es el don de lenguas. Y era lo mismo que decían los de Corinto, ¿verdad?, que ellos se preocupaban, todos querían hablar en lenguas, todo el mundo quería hablar en lenguas. ¿Qué les dice Pablo en cuanto a esto? Primera de Corintios capítulo 14, versículo 1, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. ¿Quién era mayor? El que profetiza. ¿Quién era menor? El que habla en lenguas. Pero ¿qué dicen las denominaciones? O el don más grande es el de hablar en lenguas. Contrario, ¿verdad?, a lo que la Escritura está enseñando. Entonces, por medio de esto, hermanos, podemos nosotros, dar una enseñanza correcta, ¿verdad?, en cuanto al don de lenguas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Comentario? ¿No? ¿Todos claros? Entonces se encuentra con uno de una denominación que les diga que él habla en lenguas, ¿qué le van a decir? ¿Cómo? Ya no sé. Y la otra, de aquí les preguntaría, primero que yo diría, bueno, si en tu iglesia hablan en lenguas y tienen dones espirituales, la pregunta, ¿siguen ustedes las instrucciones de Pablo? ¿O cada quien hace lo que le viene en gana? Porque el apóstol Pablo habló claramente que tiene que haber un orden y tiene que haber un turno. ¿Ustedes respetan la enseñanza del apóstol Pablo? ¿Ustedes respetan que él fue un hombre inspirado? Y si ustedes dicen que no, al final del versículo 14 está hablando de que los hijos de Dios, ¿verdad?, ellos no se van a poner a contender, que lo que el apóstol Pablo hablaba eran mandamientos del Señor. Entonces hay muchas cosas, ¿verdad?, que pudiéramos nosotros decir, pero la importancia clara aquí es, tienen ellos que entender que los dones espirituales tuvieron su duración, 1 Corintios capítulo 13, ya se acabaron, y que aun cuando estaban en vigencia, no era hacerlos, ¿verdad?, como uno quisiera. Había ciertos parámetros que Dios había puesto en cuanto a cómo utilizarlos. Y esto, bueno, nos ayuda, ¿verdad?, a poder entender que nosotros, si alguien me dice, es que tú no crees en los milagros y tú no crees en los dones de lenguas. No, claro que sí. Yo creo en los milagros y yo creo en los dones de lenguas y yo creo en todos los dones espirituales, pero lo que yo creo es lo que me enseña en cuanto a ellos. Tuvieron su tiempo, tuvieron su duración, y una vez que ellos cumplieron su propósito, ya no son necesarios. Sin embargo, yo creo de que mis hermanos en el primer siglo hablaron en lenguas. Eso yo lo creo, ¿verdad? Yo creo que ellos milagrosamente, por inspiración, podían predicar sin tener un tema preparado. Yo hoy en día no puedo hacer eso. Puedo hablar a lo mejor de algún tema que yo conozco, pero para poder delinearlo bien, yo me tengo que sentar y tengo que estudiarlo y prepararlo, acomodarlo, y todavía darle unos 2 o 3 repasos para poder presentarlo. En el primer siglo mis hermanos no tenían que hacer eso. Y por inspiración, ellos delante de una audiencia podían presentar cualquier tema que hoy en día yo encuentro en la Escritura. Esa era la diferencia, ¿verdad? Ahora, sin embargo, eso no implica que ellos no estudiaban. Ellos predicaban por inspiración, pero después era trabajo de ellos analizar lo que ellos habían predicado, para que ellos también lo entendieran, ¿verdad? Entonces, eso, hermanos, es solamente para ayudarnos, ¿verdad?, a conocer la doctrina bíblica acerca de los dones espirituales
y poder tener la manera de cómo enseñar a alguien. Recuerden, esto sí es importante. Tener este conocimiento no es con el propósito de llegar y decirles, tú estás equivocado y yo estoy en lo correcto y tú estás bien torcido. No, ¿verdad? El propósito es, obviamente, queremos mostrarles que están en error, pero nuestro propósito es ganar almas. Que ellos entiendan, ¿verdad?, que ese error en el cual ellos están, la Biblia enseña algo diferente, y como Pablo dijo, pero mira, yo te muestro un camino mejor. ¿Cuál fue el camino mejor que Pablo enseñó? El de 1 Corintios capítulo 13. Ese es el camino mejor. Y eso es lo que yo te quiero enseñar. Entonces tomo la oportunidad, no para debatir y tumbarlos, sino para instruirlos correctamente y traerlos, ¿verdad?, al camino de la verdad. Ese debe de ser el propósito. Entonces con eso en mente, hermanos, terminamos aquí. Vamos a orar y terminamos nuestro servicio. Oremos. Amoroso Dios y buen Padre, estamos agradecidos contigo, Señor, en esta hora que hemos tenido la bendición de poder estudiar sobre este tema del don de lenguas. Y te rogamos, Padre, que este conocimiento que podemos adquirir por medio del estudio de tu palabra, nos des la facilidad, nos des el deseo, Padre, de poder compartirlo con aquellos que sabemos que están en un error doctrinal en cuanto a este tema, pero que nos des también la sabiduría, Padre, el amor y la paciencia para poder presentárselo a ellos de tal manera que ellos puedan arrepentirse y puedan venir al camino correcto. Danos siempre, Señor, ese deseo de trabajar dentro del reino. Danos siempre, Señor, esa buena disposición de poder ser utilizados como instrumentos tuyos para el engrandecimiento de la obra aquí en la tierra. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes siempre también a ser diligentes en el estudio personal de tu palabra, que en nuestro hogar, cualquier tiempo que nosotros podamos dedicar, que lo hagamos siempre, Señor, sabiendo que nuestra salvación habrá de depender no solamente del conocimiento que tenemos de tu palabra, pero más importante aún, de la disposición que tenemos para obedecer aquello que tú nos has revelado. Guárdanos, Padre, también rogamos nuevamente que bendigas a nuestros hermanos que están fuera de la ciudad, que les traigas con bien, Padre, y les guíes donde quiera que ellos habrán de estar. Y también, Señor, te rogamos por Mariano, que tú le bendigas a él, que habrá de salir de la ciudad, le guardes donde quiera que él esté y que pueda regresar nuevamente a su hogar. Pues todo, Señor, te lo rogamos y te lo imploramos en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.